Este es un mensaje del hermano Henry Castro para todos los creyentes de la sana doctrina y también para todos los que quieran venir a los pies de Cristo. Sean todos bienvenidos a este espacio Reflexiones Divinas con el hermano Henry Castro. Hoy quiero hablarte bajo el tema una advertencia a quienes comercian con la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hoy debemos hablar de algo sumamente serio. El Espíritu Santo me ha inquietado a denunciar una práctica que se está extendiendo peligrosamente en nuestros tiempos. La de preparar mensajes bíblicos, estudios proféticos y supuestas revelaciones exclusivas solo para miembros pagos. Sí, así como lo oyen. Contenido espiritual reservado únicamente para los que pueden pagar una membresía o una cuota mensual, que van desde casi $2 en adelante. Algunos pagan $10 mensuales para poder recibir estas supuestas revelaciones que estos mercaderes de la fe reciben. Esta práctica es aborrecida por Dios. Es contraria a todo el ejemplo de Jesucristo y de los apóstoles. Es una herejía nacida en el corazón del mismo diablo, que busca corromper el verdadero evangelio, transformar la predicación en un negocio y dividir a la iglesia entre los que pueden pagar y los que no pueden. Quiero que veamos a la luz de la palabra por qué esta práctica es un pecado grave. ¿Qué dice Jesús sobre ello? ¿Y qué debe hacer todo creyente que aún está participando o consumiendo este tipo de contenido pago? Veamos algunos de los argumentos que usan los mercaderes del evangelio. Muchos de los que ponen precio a sus mensajes se justifican diciendo: pero usted paga una suscripción a Netflix y a otras plataformas, pero no quiere contribuir para promover el evangelio. También dicen: esto no es obligatorio, nosotros no estamos vendiendo la palabra. Hermanos, eso es una excusa que no tiene base bíblica. Es cierto que la gente paga suscripciones a esas plataformas como Netflix, HBO, Walt Disney y otras más. Pero esas plataformas son empresas seculares que nada tienen que ver con la palabra de Dios. A ellas no les interesa el bienestar de las personas, solo el dinero. Y la gente paga por esas cosas porque no hay de otra. Si quieres acceder a ese contenido, entonces pagas. Pero ese no es el modelo de la iglesia. La palabra de Dios es contundente. En Proverbios capítulo 23, verso 23. ¿Cómo dice? Veamos. Compra la verdad y no la vendas. Cuando dice compra, no se refiere a dinero. No es que vas a pagar por la palabra, por si un falso profeta te muestra esto para decirte que hay que pagar. Eso se refiere al esfuerzo y sacrificio de caminar en el camino angosto. Pero una vez que ya tenemos la verdad, no podemos venderla. La Biblia no deja margen para esto. El modelo bíblico es hacer un llamado a la congregación para que aporten ofrendas voluntarias cuando hay una necesidad específica. Moisés lo hizo cuando se iba a construir el tabernáculo. Eso está en Éxodo capítulo 36, verso 5. Trae el pueblo mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová mandó que se hiciese. Fue tanto lo que trajeron que Moisés tuvo que decir: basta ya. Ese es el modelo bíblico. Ofrendas libres, no cobrar por escuchar la palabra. YouTube es una plataforma de negocio. Ellos se quedan con un porcentaje de lo que se paga por membresías y hacen que los canales promuevan algún tipo de producto o contenido exclusivo.
Pero esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser tratada como un negocio más. Hermanos, no paguen dinero para escuchar un supuesto mensaje o un estudio bíblico. Aunque ellos digan que no es obligatorio, el hecho de ponerlo tras un muro de pago es cerrarle el acceso a personas que pudieran escuchar este mensaje, pero no pueden porque no tienen una tarjeta. Yo mismo, con la ayuda de Dios, estoy preparando contenido sobre el libro de Apocalipsis y otros temas doctrinales para ser predicado gratuitamente, porque así nos lo ha ordenado el Señor. Esto es algo tan serio y tan grave que hay como decimos aquí en República Dominicana, un varoncito por ahí que comenzó traduciendo mensajes de predicadores famosos como Ravenhill. Un predicador llamado Leonard Ravenhill, que ya falleció, era británico, y este joven comenzó a traducir los mensajes, y una vez que tuvo una gran plataforma, pues entonces comenzó a lanzar contenido solo para miembros pagos. Y no solo eso, hasta oraciones que se hacían en línea solo eran para miembros pagos. La palabra de Dios dice que debemos dar por gracia lo que de gracia recibimos. ¿Qué significa eso? Que el mensaje de salvación no nos costó nada recibirlo y por lo tanto no debemos ponerle precio al momento de compartirlo. La salvación fue comprada con la sangre de Cristo en la cruz, no con dinero. Cuando un predicador coloca su enseñanza detrás de un muro de pago, lo que está haciendo es poner precio al evangelio, como si fuese una mercancía. Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, verso 17, reprendió esta actitud cuando dijo: pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios. ¿Qué significa medrar? Incrementar, aumentar. Dijo: no somos como muchos que aumentan falsificando la palabra, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo sabía que existían hombres que medraban con la palabra, es decir, la falsificaban y la usaban para enriquecerse. Y hoy vemos lo mismo. Mensajes exclusivos solo para aquellos que pueden pagar una cuota mensual, mientras el resto de la iglesia se queda sin acceso a esas supuestas revelaciones de Apocalipsis, Daniel o los profetas, ya que estos falsos profetas escogen libros de difícil interpretación para que la gente tenga que pagar, porque son pocos los que tienen un entendimiento escatológico y exegético de ese tipo de contenido. Pero no es un contenido solo para unos pocos. Lo que sucede es que tú tienes que buscar la unción que viene de lo alto en ayuno y oración y pedirle a Dios, como hizo Daniel, que te diera el entendimiento. Daniel pidió entender y comprender, e inmediatamente fue enviado un ángel con la respuesta. Y vieron lo que pasó, que se le opuso un principado por 21 días, pero Daniel no dejó de orar. ¿Cuánto le cobró el ángel a Daniel para recibir esta revelación? No le cobró ni un solo centavo. Lo que él pagó fue su esfuerzo y sacrificio y orar y ayunar para recibir la revelación. Y eso es lo que tú debes hacer y no seguirle pagando a esos bandidos, a esos falsos profetas. Todo aquel que está en esa práctica está perdido. Hay un predicador famoso que es de Nicaragua. Yo lo seguía anteriormente porque es un predicador de sana doctrina, pero hace precisamente 2 años que este hombre comenzó a ponerle precio al mensaje. Se dejó tentar por Satanás al ver que ya tenía más de 150,000 suscriptores. El diablo puso en su mente: ¿y qué tal si cobras una membresía? Si 1,000 de eso te pagan $10 al mes, YouTube se queda con un 3%,
y tú cobras casi $7,000. Dios no se pondrá furioso por eso. Hermanos, esto es una práctica nacida en el corazón del infierno, ponerle precio a la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra de Dios con detenimiento, podemos observar que Jesús no solo enseñó de palabra, sino también con sus acciones. En Mateo, capítulo 21, versos 12 y 13, Él entró al templo y dice la palabra que volcó todas las mesas de los cambistas. ¿Por qué hizo el maestro eso? Veamos lo que le dijo. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús le dijo esto? Sucede que estos cambistas no simplemente cambiaban monedas. Te voy a poner un ejemplo. Si tú ibas a cambiar 100 pesos o dólares, ellos se quedaban con un 5 o un 2% y te daban la otra parte para podértela cambiar. Y tenían ahí ovejas que vendían, pero no la vendían a un precio asequible. Se estaban enriqueciendo porque la vendían a un precio exagerado. Entonces las personas que no podían dar ese viaje tan largo con esos animales, llegaban con el dinero al templo y allá la compraban. O cambiaban el dinero para poder depositar su ofrenda. Es como que tú quieras echar 100 pesos de ofrenda y solamente tenga 2,000 pesos y lo cambies y alguien te dé 1,900 pesos y se quede con 100. Esto es un robo y era algo parecido lo que estaba ocurriendo. Entonces Jesús le dijo a ellos que ellos estaban convirtiendo el templo en cueva de ladrones. ¿Por qué estaba tan airado Jesús? Porque los líderes religiosos de aquel tiempo habían convertido la adoración en un negocio. ¿No es lo mismo que está pasando ahora con los mensajes pagados? Los templos virtuales, las plataformas digitales, están siendo transformados en mercados donde se subastan estudios bíblicos al mejor postor. Hermanos, escuchen bien, Jesús nunca probó el comercio con lo sagrado. La palabra de Dios no se vende, no se alquila, no se negocia. Cuando un predicador pone su contenido detrás de un muro de pago, está actuando igual que los cambistas del templo. Y el mismo Jesús que volcó las mesas de estos sujetos, los va a juzgar a ellos. El Señor está ahí observando. Recuerda que Él, en la visión que tuvo Juan, estaba en medio de los candeleros. Los candeleros representan las iglesias. Él está ahí observando lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Esta práctica de reservar el evangelio para un grupo exclusivo de personas que pueda pagar es una doctrina de demonios. Pablo lo advirtió en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, esto significa los últimos días, algunos apostatarán de la fe. Significa que se extraviarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué mejor ejemplo de una doctrina de demonios que la de vender la enseñanza de Cristo? Es el mismo espíritu de Simón el mago, en Hechos capítulo 8, quien ofreció dinero a Pedro y a Juan para obtener el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le respondió Pedro? Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Esa es la actitud de un verdadero siervo de Cristo, jamás vender el mensaje. Esa es la respuesta que un verdadero predicador debe darle a aquel que le diga que le pagará X cantidad de dinero
para que le predique o le enseñe el evangelio. Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué piensas que la palabra de Dios se obtiene con dinero? Hechos capítulo 8, verso 20. Hermanos, pagar por escuchar un mensaje bíblico es caer en el mismo error de Simón. Quien compra también está participando del pecado del que vende. ¿Por qué? Porque si estás pagando una membresía para escuchar un estudio de Apocalipsis o una predicación profética, entonces también eres igual que ellos. Y si lo estás haciendo, arrepiéntete hoy mismo y cancela esa práctica. Cancela cualquier suscripción que tengas. No importa quién sea que esté haciendo eso. No importa que predique su supuesta sana doctrina. Ya no es sana doctrina, es doctrina de demonio. El día que comenzaste a vender la palabra de Dios, a predicarla, por $10 mensuales a cada miembro, ahí mismo sellaste tu perdición, porque tu nombre fue borrado del libro de la vida. El Señor me mostró una visión con un predicador. Simplemente me limitaré a decir que es un predicador nicaragüense que enseñaba sana doctrina. Y yo, como fui seguidor de este hombre y siempre estaba al tanto de sus mensajes y siempre estaba ahí aprendiendo de este hombre, porque no vamos a negar que tiene un gran conocimiento en la palabra. Yo siempre estaba al tanto escuchando sus mensajes, pero de repente comencé a ver en casi todos los contenidos que últimamente ha subido solo para miembros pagos, y este hombre aparece motivando a las personas a que se hagan miembros masterclass. Pero hay algo que pude notar. Hace 2 años específicamente que este hombre comenzó a vender la palabra de Dios, y los supuestos mensajes ya habían sido predicados gratuitamente, pero tiene una cantidad voluminosa de video que quizás a él mismo se le olvidó. Y yo buscando los otros días en YouTube vi que los mensajes que ya él había predicado, por ejemplo el mensaje a las 7 iglesias, tienen más cantidad de minutos que los últimos que él está vendiendo, porque lo que está vendiendo actualmente solo tiene 9, 10, 11 o 12 minutos. O sea, la gente está pagando por un micromensaje de 9 o 10 minutos, está pagando $10 mensuales. Esto es una herejía. Y por esa razón yo decidí cancelar mi suscripción a ese canal. Y estuve orando por este personaje. Y yo le dije, Señor, pero ¿y qué ha pasado con este hombre? ¿Cómo tú ves eso que él está haciendo? Rápidamente tuve una visión donde yo veía que este hombre estaba de espalda, amarrado. No era que estaba pegado, estaba amarrado a una columna. Y la columna se desplomaba. Él estaba así como en ropa interior y se veían latigazos en sus espaldas. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, él se desplomó. Nuevamente me habló y me dijo, todas sus charlas son simplemente charlas intelectuales. Por eso los enfermos no se sanan. ¿Qué significa eso, que los enfermos no se sanan? Esto puede ser tanto algo literalmente que las personas se sanen como espiritualmente. Si el Espíritu Santo no está actuando, obrando en un mensaje que se predica, la gente seguirá atado, porque son ataduras espirituales. Los enfermos no se sanarán porque ¿quién lo va a sanar? ¿Puede acaso una charla intelectual liberar al cautivo? No, la gente sigue atada en su mismo pecado. Por esto, tanta gente blasfema el nombre de Dios. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, lamentablemente, porque muchos que criticaban, como este mismo hombre que denunciaba públicamente a todos los falsos profetas, a todos los que vendían el mensaje, a todos los que realizaban maratónicas y cobraban, ahora él está haciendo lo mismo, solo que con otro disfraz. Sigamos viendo lo que dice la palabra. Las consecuencias terribles de esta práctica
de dividir al pueblo entre los que pagan y los que no pagan. La Biblia dice que Jesús vino a unirnos y Pablo lo explica en Efesios capítulo 4. Dice, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios capítulo 4, verso 4 al 6. Pero los mercaderes del Evangelio han creado una iglesia para los ricos y otra para los pobres. Los que pueden pagar acceden a ese contenido premium, mientras que los que no tienen dinero quedan relegados como si fueran creyentes de segunda categoría. Esto es contrario al corazón del Evangelio. Santiago capítulo 2 nos advierte que no hagamos acepción de personas, porque eso es pecado. Pero los que venden la palabra están haciendo precisamente eso, discriminan por capacidad económica. ¿Qué puede pasar por la mente y el corazón de alguien que poco a poco comienza a cobrar por casi todos los contenidos? Sube 50 mensajes, solo 10 son gratuitos y los demás son pagos. Que el corazón de esa persona solo amará a aquellos que pueden pagar. A los miembros de su canal que no pagan lo va a menospreciar. Y yo te digo, hermano, si pagas por escuchar, participas del pecado. Yo quiero hablarte con amor, pero también con firmeza. Si tú has estado pagando por acceder a predicaciones, estudios bíblicos o mensajes exclusivos, estás participando de una herejía. Jesús no necesita tu dinero para revelarte su palabra. Al contrario, cuando pagas por escuchar a un predicador, lo estás alentando a continuar con esa práctica aborrecida por Dios. Estás siendo cómplice. Recuerda lo que dice 2 de Juan verso 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Deja de financiar ese pecado. No sigas comprando lo que Cristo nos dio gratuitamente. El Señor vino a morir en la cruz por ti y por mí. Y para nosotros acceder a su gracia no necesitamos pagar. Solo debemos renunciar al pecado. Solo debemos orar, adorarlo. Ese es el pago que Él espera de ti, que tú le adores, que tú ores, que tú te consagres en santidad. Eso es el pago que Jesús requiere de ti. Y Él se complace en ese pago. Ese pecado de vender la palabra tiene raíz en la avaricia. La Biblia no se equivoca al describir a los falsos maestros cuando dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. 2 de Pedro capítulo 2 verso 3. La motivación de los que venden su contenido no es el amor por las almas, es el amor al dinero. Han hecho de la fe un negocio. Sus plataformas digitales son su templo y sus suscriptores son su fuente de ingreso. Cuando estas personas ven que ya tienen 100,000 suscriptores, el diablo comienza a tentarlo en su corazón para que cobren por su contenido. Esto no tiene nada que ver con el ministerio de Cristo. Pablo podía decir con autoridad en Hechos capítulo 20, verso 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Un verdadero de Dios jamás va a codiciar el dinero de los miembros de la iglesia. Por eso Pablo dijo, nunca he codiciado, no he codiciado ni plata ni oro de ninguno de ustedes. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles predicaban públicamente en las plazas, en los hogares, en las sinagogas. Pablo declaró en Hechos capítulo 20, verso 20, no he rehuido anunciaros nada que fuese útil y enseñaros públicamente y por las casas. Ellos no tenían un contenido reservado solo para los que podían pagar. Ellos no tenían contenido reservado exclusivamente para los que podían pagar. Al contrario, ponían sus vidas en peligro para que el evangelio llegara a todos. El verdadero ministerio se caracteriza por el sacrificio,
no por el lucro. Por eso Pablo podía decir en 2 de Corintios capítulo 11, verso 7, «Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde». En otras palabras, él les está diciendo, ¿acaso yo peco con esto? No, hermano Pablo. Por eso usted fue un ejemplo de virtud, porque usted anunció gratuitamente el evangelio. Eso hace un verdadero siervo de Dios. Predique el evangelio gratuitamente y solo recibe ofrendas voluntarias. No es un pecado hacer un llamamiento a una membresía y decir que los que puedan aportar lo que quieran en su corazón, que lo hagan. Eso no es pecado, el Señor lo aprueba. Pero lo que sí está mal es ponerle un precio a los mensajes. Los mercaderes de la fe serán juzgados. La Biblia es clara, quienes comercian con lo sagrado no quedarán impunes. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 13 nos advierte que harán mercadería por avaricia, con palabras fingidas. ¿Qué significan palabras fingidas? Que no son palabras que vienen de Dios, son palabras que ellos mismos se han inventado. Todo aquel que comienza a vender la palabra por avaricia cae automáticamente bajo el control de un espíritu de apostasía. Hay una seria advertencia directa. La condenación de los que mercadean con la palabra está decretada por Dios. Quizás ahora aparentan prosperar, sus canales crecen y sus plataformas les generan dinero, pero la Biblia dice que su perdición no se duerme. Apocalipsis 18 describe la caída de Babilonia, la Babilonia espiritual, que es un cuadro profético de todos los sistemas religiosos que comercian con las almas. Allí se dice, porque sus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis capítulo 18, verso 23. Dios juzgará a los que se enriquecen a costa del pueblo de Dios, prometiendo bendiciones a cambio de dinero o vendiendo el acceso a estudios bíblicos como si fueran mercancía. Jesús mismo condena a los que ponen tropiezos. En Mateo capítulo 23, Jesús dedicó todo un capítulo para confrontar a los fariseos, que habían transformado la religión en un negocio. Les dijo en el verso 13, «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando». ¿Qué es lo que hacen los predicadores que ponen sus mensajes detrás de un muro de pago? Cierran el acceso a mensaje de salvación a los que más lo necesitan. ¿Cuántos pobres, cuántos que no tienen dinero se quedan sin escuchar lo que la palabra enseña? El Señor dijo que a estos les espera un ay, una sentencia de juicio. Si tú eres un predicador que estás cobrando por predicar, escucha esta advertencia. Arrepiéntete hoy mismo, porque estás cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Que Dios nos ayude a arrepentirnos de nuestros pecados y de todo aquello en lo que hayamos ofendido al Señor. Dios te bendiga.